Oye, Israelito, qué hola, mi hermano. Feliz por ti. Oye, Muy feliz por ti. Bueno, yo estoy feliz, mira, yo estoy feliz por los Estados Unidos, feliz por el mundo y estoy feliz por la familia cubana de aquí y de allá. Es decir, esto es una alegría tremenda. Estas elecciones, mi amiga Milena Recio conversaba conmigo y me decía que aunque es verdad que se rompieron récords de votación en los Estados Unidos, también si los ciudadanos del mundo hubieran podido votar, hubieran votado también de forma abrumadora, porque esta era una elección no solo importante para los Estados Unidos, sino también para el mundo entero. Y dependía quién sería los Estados Unidos a partir del 20 de enero del 2021. Y yo creo que sí. Y creo que además de abrumadora, la mayoría de los habitantes de este planeta hubieran votado por la ciencia, hubieran votado por lo que es correcto, hubieran votado por la decencia, hubieran votado por Joe Biden. Entonces, ya, estamos aquí. Fueron unos días. ¿Tú te acuerdas cuando hace como 6, 7 meses tú comenzaste con la primera petición para que se flexibilizaran las medidas de bloqueo a Cuba con la pandemia? Estaban los médicos cubanos creo que en Italia, en Lombardía, y nosotros hacíamos aquel live, polemiquísimo live, en el que yo me sentía muy molesto porque había una propuesta que intentaba adversar a la tuya, tratando de cambiar los papeles y de decir de que el tema era el bloqueo interno, minimizando el impacto tremendo que ha tenido el bloqueo económico recrudecido por el gobierno de Trump durante todo este periodo de pandemia a nuestro país. Yo recuerdo que en mi molestia dije algo que después a Silvio le aclaraba, y era que quizás yo en mi encabronamiento minimicé el tema del impacto de nuestras propias deficiencias y catalogaba el bloqueo interno como un eufemismo. Y sigo creyendo de que definitivamente es una etiqueta, es una manera en que los cubanos, de manera irónica, le hemos dicho, le hemos nombrado nuestras propias deficiencias, que son deficiencias a derrotar, pero que me parecía tan canalla, tan ladino, tan sinvergüenza apropiarse de esa etiqueta para ponerla como pantalla justamente a las medidas que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos aplica contra nuestro país, sobre todo en época de pandemia. Es increíble cómo la vida va poniendo las cosas en su lugar. Aquello que era algo totalmente lógico, aquel llamado a la solidaridad, aquel llamado a la ciencia, que se abriera paso la ciencia, a que no se politizara el tema y que por el contrario, un país como los Estados Unidos, con su fuerza científica, ¿verdad?, con su capacidad económica, con su posibilidad de servir de movilizador en la búsqueda de las soluciones contra la pandemia, no se volviera contradictoriamente un entorpecedor de este proceso en el que está sumida la humanidad. En aquel momento, Carlos, el llamado era a la solidaridad. Fíjate que se le puso sobre todo énfasis, se manipuló mucho lo que sucedió en aquel momento, se le puso énfasis, así yo hablaba del bloqueo interno contra el bloqueo externo, o sea, tratando de desviar la atención sobre lo que verdaderamente era importante. Bueno, pues lamentablemente casi 200.000 muertos después, lamentablemente casi, sabe Dios cuántos ciudadanos del mundo que pudieron haberse curado, salvado o no infectado como de aquella colaboración, de aquella solidaridad que se pedía en su momento. Tenemos que llegar hoy a escucharle al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden,
decirte que es el momento de la sanación, el momento de abrirle paso a la ciencia. Yo espero, de verdad, tengo toda la fe de que cuando se hable en esos términos, cuando Kamala Harris dice es el momento de abrirle paso a la verdad, yo espero que se abra paso a esa verdad de la necesaria colaboración, humanización de las relaciones internacionales ante una pandemia, ante una desgracia que no nos está dando tregua. Muy por el contrario, ahora llega el invierno, ahora llegan momentos difíciles y nos sorprende en una situación, yo creo que mejor para enfrentarla, porque ya hay varios candidatos vacunales, porque ya hay varios protocolos que han sido capaces de reducir la mortalidad de la enfermedad. ¿Qué va quedando, Carlos? Va quedando la cooperación, va quedando la solidaridad. Por eso estoy muy esperanzado, te digo de verdad, muy esperanzado en ese sentido. Estoy feliz por la coherencia, por haber sido capaz ambos, desde nuestras pequeñas trincheras, desde nuestros pequeños espacios en este universo, en este sistema mundo, haber estado del lado del amor, de la concordia, de la ciencia, de la verdad. Cualquier otra cosa fue un oportunismo, una payasada, una inhumanidad vestida de trampa, y me da mucho gusto llegar a este día, podértelo decir, como mismo llegará el día en que te podré dar el abrazazo que nos tenemos prometido y el conciertazo que nos tenemos prometido Bueno, aquí hermano, en Cuba. bueno, me alegra mucho que tú me digas eso, fíjate, y retomando eso, porque esta es la hora de aplaudir, de cantar alegría, victoria, pero no victoria sobre el vencido, sino que todos hemos ganado con esto. Pero quiero recordar, porque esto es tema, yo tengo mi página en Facebook y entran miles de personas a visitar la página y conversan. Te cuento que he visto las estadísticas de la página mía y en los últimos 28 días han accedido a mi página 1.600.000 personas. Es decir, eso es una cifra que estoy seguro que muchos periódicos de los Estados Unidos quisieran tener. No, ni de Cuba tampoco, ni de Cuba Sí. tampoco. Ahora te cuento que este tema, cuando nosotros sacamos la petición sobre que se quitaran, quitaran algunas sanciones a nuestra tierra con motivo del coronavirus, y salió la otra petición aquella del embargo, del bloqueo interno, claro que era una distracción, pero además de eso, claro que hay dificultades, trabas en Cuba que Cuba tiene que resolver, que el gobierno, el pueblo tiene que buscarle soluciones que son objetivas y subjetivas. De eso no hay duda. Y yo espero que esas cosas se resuelvan con el buen deseo y con la buena fe de todo el mundo, ¿no? Pero decir a esta altura que no hay bloqueo, cuando el presidente es decir, el que dice que no hay bloqueo, el que dice que no hay embargo, está desmintiendo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que aprieta el embargo. Todavía hay hermanos que a veces me escriben y me dicen, no, lo que hay que quitar el bloqueo interno, es decir, porque eso se queda como una muletilla, ¿no? Repetida, porque no hay bloqueo, porque la gente se queda con eso y en vez de analizar un poco más profundamente, lo que buscan es decir una frase, como decir Trump 2020 o Biden 2020, esas cosas no hacen crecer el intelecto, ¿no? Y entonces mucha gente todavía, alguna gente dice, no hay bloqueo en el país. Si el presidente Donald Trump dijo que van a apretar más, han apretado más y van a seguir apretando en caso de que él hubiera salido presidente, ¿apretar qué cosa? Apretar el bloqueo o el embargo o las sanciones, porque hasta en eso la gente se faja, no es embargo, es bloqueo. No es bloqueo, es embargo. Mira, mi hermano, son sanciones económicas que afectan mayormente al pueblo cubano, a la gente de a pie. Porque cuando usted detiene o cuando usted persigue un barco que lleva combustible a un país, usted está haciendo lo posible para que no le dé luz a esas personas. Cuando usted
cierra una embajada, y yo estoy hablándote de medidas que afectan más bien a la familia nada más, no te voy a hablar de cosas de finanzas, te voy a hablar de lo que más uno conoce, ¿no? De lo Cuando que usted uno puede cierra, ver. sí, cuando usted cierra la embajada y hace que una persona tenga que ir, un cubano tenga que ir a Guyana o tenga que ir a cualquier otro lugar a buscar una visa, usted está apretando no solamente al que está allá, sino al que está aquí también. Y cuando usted cierra los vuelos a las provincias, usted está apretando al que está allá y al que está aquí. Y usted está creando una situación en que se triplican los costos de los pasajes. Vete a ver en Miami ahora el que quiere ir para Cuba en diciembre para que tú veas. Dicen que yo no lo he visto, pero me han dicho que los pasajes están como en 1.000 y pico de pesos. Y eso se debe a la falta de disponibilidad de vuelos. Entonces, a esta altura, por lo menos hay que tener la sinceridad y la decencia de reconocer, sí, hay un bloqueo de los Estados Unidos a Cuba que además está en la ley, que no es una cosa, no es un eufemismo y no es ni siquiera una cosa abstracta, ¿no? Porque es una cosa que está ahí. Entonces, una cosa, yo me siento muy contento y lo dije el otro día me emocioné en una directa que hice cuando por fin me enteré, no sé si la llegaste a ver, me emocioné y se me salieron las lágrimas. Y ahora te hablo de eso y se me salen las lágrimas un poco o me emociono también. Porque solamente, fíjate, incluso saber que el próximo presidente que esté ahí, por lo menos, fíjate, por lo menos no va a seguir apretando la soga al cuello de mis vecinos, de mis amigos, de la gente con la que yo caminé cuando era un niño, de mis familiares. Coño, ya eso es un alivio del carajo. Fíjate, yo no te estoy hablando del levantamiento del bloqueo, ni te estoy hablando te estoy hablando de no seguir apretando en medio de una pandemia. Para mí eso fue como el que está al borde del precipicio, al borde y hay muchos hermanos que no entienden, cada cual siente a su manera. Yo me levantaba aquí todos los días por la mañana pensando, coño, ¿qué harán hoy? ¿Cuál será la próxima medida que le pondrán que va a afectar a la familia? ¿Qué harán hoy? Y eso me partía el alma. Y no solamente cuando hablo de Cuba, yo estoy en una escuela, yo soy maestro, de estas cosas no hablo mucho, pero durante los últimos 4 años yo he visto un resurgir de los sentimientos más feos del ser humano, de esas cosas que a veces la gente no nos atrevemos a decir, de los prejuicios, del racismo, y muchas veces en mi aula he estado compungido, porque además tengo alumnos que vienen de padres que son demócratas, republicanos, trompistas, en donde la gente se suelta y dice cosas que usualmente no dijeran en un momento en que no es. Hay gente que dice eso no es políticamente correcto. Y yo digo, no es humanamente correcto. No son cosas de discriminación, de decirle a un niño a otro, vete para México, ¿qué tú haces aquí? Tú eres ¿me entiendes? Cosas así que yo como maestro, lo que trato en esos casos siempre es de abrazarlos a todos, de decirle, no, niño, mira, mi hijo, esto es así, es asado, tratar de que el muchacho vea que nos une la humanidad. Y entonces el saber que eso, por lo menos, hay un pare hacia eso, que el mundo y los Estados Unidos no sigue caminando hacia un precipicio que al final le hace daño a los Estados Unidos en su posición en el mundo. Eso me dio una satisfacción tremenda. Una cosa también que me da satisfacción que ganamos, ¿no? Ganamos las elecciones en este sentido porque estábamos del lado del candidato del amor, de los puentes de amor y eso. Pero te voy a decir una cosa. Si no hubiéramos ganado las elecciones, porque aquí se sale con una habita de ganar y de perder, yo tenía la seguridad, el 90%, casi la certeza de que íbamos a ganar. Incluso por la noche estaba yo en el de esto y tú me mandaste un mensaje, Carlos, ¿cómo va esto? Y estaban las cosas que parecíamos que íbamos a perder y te dije, no, todavía faltan por contar las boletas estas y vamos a ganar las elecciones. Pero si las elecciones las hubiera ganado Trump, eso quizás me iba a sentir mal un día, pero la lucha por la familia cubana, como mismo no va a parar ahora, iba a seguir, porque esta no es una lucha de quien esté ahí, esto es una lucha con la que yo y muchísimos cubanos americanos, muchísima gente de buena voluntad alrededor del mundo tienen un compromiso
que va solamente a cesar cuando yo deje de respirar. Porque ese es el motivo de mi vida. Agradecerle a los vecinos que me ayudaron. Agradecerle a los que... las personas hoy me ven a mí aquí y me dicen, oye, ¿qué clase de ciudadano americano tú eres, compadre? Que tú fuiste a la guerra, que tú eres maestro, que estudiaste, que tienes las cosas de una casita, es decir, has hecho una vida que cualquier emigrante debía devolverle a los Estados Unidos en lo que los Estados Unidos le ha dado. Y yo te puedo decir que le digo siempre a esas personas que lo que yo soy y lo que le he dado a los Estados Unidos no se lo he dado yo solo. Se lo han dado mis vecinos, los que forjaron en mí valores que me han hecho ser de la forma en que soy. Lo poco que bueno que tengo y lo poco bueno que puedo darle al mundo y que cualquiera lo puede ver, qué buen emigrante que le dio a los Estados Unidos. Detrás de ese poco bueno que tengo están los vecinos de Jaimanita, los vecinos de Buenavista, los vecinos de Centro Habana, esa gente que me ayudaron, la señora Aida, Esperanza, esa gente que me dieron un plato de sopa, las personas que entonces, porque somos una humanidad y no caímos del cielo y somos como somos el producto del amor de los que nos han llevado hasta donde estamos hoy. Y entonces, pues nada, estoy, como decimos, que no me cabe un alpiste. Bueno, pues imagínate tú, nosotros de este lado, además de compartir la alegría, por supuesto, nosotros hemos aprendido a que ante estas situaciones, tú decías, uno tiene va todo esto con dos habas. El cubano va con más habas. El cubano va con una java que es la de quién gana y quién pierde, y va con la java de que el que gana qué puede hacer, porque como tú dices, la discordia entre Cuba y Estados Unidos está plasmada en una ley. No hay una ley cubana que dicta que Cuba impone condiciones a los Estados Unidos. No existe una ley cubana que convoque a la enemistad con otro pueblo, cualquiera que sea. Pero lamentablemente sí existe consagrada dos leyes, la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, que dolorosamente son sumamente, feo el término, pero el correcto, o sea, son sumamente injerencistas, son sumamente irrespetuosas. Y el que esté puede intentar, digamos, ser más cruel o menos, pero no puede desobedecer la ley. Y dolorosamente en los Estados Unidos legislar es muy difícil. Legislar es caro y difícil. Pero deslegislar es muy complicado. Muy complicado. Tendría que pasar un grupo de cosas, a veces incluso más allá de Cuba y de los Estados Unidos, casi que tiene que ver con la geopolítica regional, para que de verdad esas cosas se encaminen. Porque el propio Biden ahora mismo tiene una gran cantidad de problemas en su agenda, tiene problemas de todos los colores y de todos los tamaños, no hereda un camino de rosas, y bueno, habrá que ver cómo van las cosas. Yo, como tú, tengo mucha esperanza, también estoy contento, como ya te dije ahorita, de que se abra paso la ciencia, la verdad, esos términos me gustan porque son coherentes con la normalización de las relaciones, son coherentes con, por ejemplo, bueno, aquí está el ejemplo, o sea, ¿cuáles han sido los protocolos que se han aplicado en Cuba y cuáles han sido los protocolos que se han aplicado en el área? No te estoy hablando de Estados Unidos, en el área latinoamericana, centrocaribeña, ¿entiendes? Que han logrado que Cuba tenga unos índices de enfrentamiento a la COVID hasta el momento efectivos y casi que se puede decir que exitosísimo, ¿no? De hecho, a mí me resultó muy interesante hace unos días. Ayer mismo estaba viendo que en el CIGB, el Centro de Ingeniería Genética de Cuba, estuvo de visita el embajador de Inglaterra. Estuvo allí entrevistándose con los científicos cubanos, con la comunidad científica cubana, justamente
porque bueno, todos sabemos el soberano problema que tiene Europa con el tema de la pandemia, y Inglaterra no escapa a eso, el reino de la Gran Bretaña no escapa a eso. Y entonces, eso mismo nos indica de que yo espero de que, bueno, las cosas pueden ir, ahí puede haber un punto común de conexión muy positivo hacia adelante, ¿no? Hacia la relación, la cooperación. Eso es lo que espero, de verdad, te lo digo de todo corazón. Por otro lado, bueno, pues nosotros mirando más allá de lo que pasa en Estados Unidos, bueno, estamos justamente en un proceso, tú sabes, complicado, porque el país se aboca a todo el tema de la unificación monetaria y cambiaria, o sea, no solamente el tema del cambio del dinero, sino también de las tasas de interés. Eso es, vamos a un nuevo país, vamos a una nueva realidad económica, financiera, por lo menos en el país. Espero, ya se han estado dictando un grupo de medidas en la agricultura, por ejemplo, que yo espero, caramba, ojalá que nos salgan bien, en el comercio, en destrabar, digamos, en liberalizar la fuerza productiva y que tenga eso un respaldo salarial. Eso, Carlos, como tú sabes, no es fácil solo con decirlo, no es fácil solo con legislarlo, no es fácil solo con que un grupo de gente que dice que sabe se ponga y lo haga, porque creen que nos va a salir bien. Depende, por supuesto, de los factores externos, depende como ya hemos dicho en estos programas que han dicho algunos especialistas, solo el veintitantos por ciento, del 20 al 25% de los países tienen control de su economía interna. Quizás Estados Unidos tiene un poquito más de por ciento, pero el resto no es endógeno, es exógeno, o sea, depende de lo que pase más allá de sus fronteras. Yo creo que hay un momento esperanzador para Cuba, en tanto estamos haciendo un grupo de cambios que espero que sean positivos para la salud económica del país. Creo que es un momento, hay gente que dice, coño, pero ¿por qué lo hacen ahora, que estamos en pandemia, que está todo jodido? No, yo creo que está el momento de hacer. Yo creo que el momento de, oye, lo cambiamos todo y avanzamos, porque justamente haber sido capaces de controlar un poco la pandemia te permite apurarte ahora que viene, además, nunca mejor momento, porque mira, los precios de los alimentos van para arriba. La ONU, la FAO está anunciando que el alza en el precio de los alimentos que está trayendo como consecuencia el tema este de la pandemia va a matar a un bolonzazo de personas en este mundo de hambre. Por supuesto, ¿quiénes vamos a poner los muertos? La gente que vivimos en el tercer mundo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, este es el momento de hacer esos cambios, este es el momento de mirar hacia adelante y dejarnos de prejuicios estúpidos, ideologizantes yo creo lo mismo, Israel. Yo creo que y esto es una filosofía que tengo de vida también. Para hacer cambios, los cambios siempre son traumáticos y hacer cambios siempre es doloroso y siempre hay gente que con buena voluntad dice no, aguanta, y hay otros que te dicen dale. Eso yo lo veo en mi familia, ¿no? Y a nivel familiar, una familia es un país también, ¿no? Claro. Y entonces yo soy uno de los que voy adelante, pero a veces me adelanto y no, es decir, el cambio hay que hacerlo y si sale mal, volverlo a hacer. Ahora cuando estábamos en esto de la petición última que hicimos para pedirle a Biden el levantamiento de que estos 6 puntos que hablábamos el otro día y que está la petición ahí, varias personas de la campaña de Biden me escribieron, vaya, no en nombre de Biden ni nada, sino gente que están alrededor de la campaña diciendo que quizás no era un buen momento que yo pusiera eso ahí para que Biden se pronunciara en ese sentido. Gente particular, no nadie de la campaña, sino de gente demócrata que estaban, porque esto podía hacer que introducir una dinámica diferente y que era mejor quizás esperar a que ganara la presidencia para pedirle eso. Y yo creo que no. Yo creo que ese era el momento de precisar las cosas. Y con tan buena pata, como diríamos, que unos días después que hicimos la petición que tú y yo hablamos,
Y lo primero que hizo la campaña de Biden, Kamala Harris, a propósito de que Trump había apretado otra vez con lo de la Western Union y eso, y la petición de nosotros ya tiene miles de firmas y el alcance que tiene este tema, ¿no? Escribí un texto ahí sobre lo de Kamala Harris y lo leyeron 1 millón de personas porque no publicaban muchas de esas cosas aquí en la prensa de lo que había pasado con Western Union, no querían. Y entonces convoqué a la familia cubana de aquí a que viera esto, a que votara no solamente por Partido Demócrata o por Republicano, sino por su familia. Y con tan buena cosa que al parecer o de casualidad, unos días después, Kamala Harris dijo que cuando ellos tomaran la presidencia iban a quitar las restricciones sobre las remesas, que podíamos mandarle las remesas a los familiares. Más que eso, unos días después, incluso la campaña de Biden se refirió específicamente al tema que nosotros estábamos tocando, a lo del cierre de los Western Union. Y creo que es positivo que la campaña y Biden vayan tomando conciencia de esta situación que hay, porque a veces los políticos tienen temas nacionales tan importantes que este tema que nos afecta a la comunidad cubana no es de su conocimiento tanto, no saben cómo funciona esta dinámica. Y mucha gente me dijeron, yo dije que yo creía que muchos cubanoamericanos iban a votar por el amor. Y si bien es cierto que la mayoría de los cubanoamericanos, según encuestas, votaron por Trump, ese voto por Trump siempre ha estado dividido, porque yo lo tengo en mi familia. Esas mismas personas que votan por Trump no quieren que cierren los viajes a Cuba, quieren seguirle mandando dinero a su familia. Entonces, al final, no sé cómo tratar estas estadísticas, pero lo que te puedo decir es que el condado de Dade, Miami-Dade, con toda la propaganda que esto, que lo otro, votó, y que tiene una mayoría de cubanoamericanos, votó el 53% a favor de Biden. Es decir, Biden no ganó la Florida y habría que coger esas estadísticas y partirlas en dos, pero me da esperanza que una parte de nuestra comunidad pudo ver más allá de eso. Y me da esperanza, y sé que mucha gente se van cuando ya pasen las elecciones y pasen estas cosas políticas, mucha gente van a poner la cabeza sobre los hombros, incluso y van a pensar. Hoy mismo recibí un mensaje de un joven que vive en Houston, que votó por Trump, y me dio una emoción tremenda recibir el mensaje, porque me dijo, profe, ya terminamos las elecciones, le cuento que yo voté por Trump. Déjeme decirle que yo no creo ninguna de esas cosas que dicen por ahí, que usted es comunista, que esto, los ataques esos que le hacen. En realidad, yo admiro el trabajo que usted hace con sus estudiantes, por la causa que usted defiende de la familia. Y lo que tenemos ahora es que, el muchacho me decía, esas medidas no afectan a los dirigentes de Cuba, afectan al pueblo cubano. Y yo estoy de acuerdo que los mayores afectados en estas medidas son la gente de a pie, y el muchacho me decía que lo que tenemos es eso. Esto fue a propósito de que hoy convocamos a una caravana en Miami el día 29 para pedir el levantamiento de las sanciones al presidente electo. Y el muchacho me decía, y nosotros queremos también lo mejor para la familia, ya está bueno de 60 años de la misma política, y entonces me parece que en nuestra caravana del día 29 no solamente van a estar las personas que hasta ahora tradicionalmente hemos estado en esta posición, sino personas que más allá de sus preferencias políticas y más allá de que votaran por Trump o lo que sea, están ahora en priorizar a su familia, en priorizar las necesidades de su familia, en ayudar a sus familiares. Estoy seguro que vamos a sumar, y que los que aman, como diría Martí en aquel texto de Nuestra América, van de menos a más, y vamos a sumar mucho más.